bienvenido siempre. Acá estamos con el quinto capítulo y con nuestro hermano Luis. Entonces le vamos a entregar nuestra fuerza hoy. Luis les va a entregar ahora un pequeño resumen para darle continuidad al tema que ya llevábamos. Buenos días mis hermanos, ¿cómo están? Gracias Raúl y Andrea por esta maravillosa iniciativa de lectura con este gran libro de Yo soy tu ser. Como estábamos viendo en el capítulo 4 sobre todas esas falsas ciencias que se desvanecen ante la ley del todo, ante la ciencia de lo infinito. Entonces podríamos darle continuidad donde terminamos, que era en este párrafo. Entonces dice: para comenzar, debido a que en el capítulo de ayer hablamos como de una introducción de todo lo que cae ante esta ciencia del infinito, ¿ok? Entonces, para darle continuidad, vamos a comenzar hablando de qué es o cómo podemos dimensionar lo que es el infinito, ¿ok? Entonces dice: el infinito no viene de la quimera, que es el sacerdocio y postulado de fe de la oscura ciencia de la nada, pues desconoce los orígenes del infinito, y esta es su más grave mentira o teoría: sustentar algo que no tiene principio, pues el infinito tiene su origen en la luz, punto también ignorado por la ciencia de las tinieblas, ¿ok? Entonces, para entrar en una idea, que el infinito no viene de esa falsa ilusión. Cuando uno busca quimera en internet, es como un dios o una diosa en la ilusión, ¿ok? Entonces, no viene de algo místico, ¿ok? Y no se basa en la falsa doctrina de la dialéctica, ¿ok? Entonces, ¿qué es el sacerdocio postulado de fe de la oscura ciencia de la nada? Porque ciertamente pueden haber muchas ciencias de diferentes tipos, pero nunca va a haber una ciencia real de la naturaleza, de cómo se gesta esa inteligencia antes de que ella fuese, después de que ella fuese, para que nosotros comprendamos esa inteligencia que hay en la creación, porque ellos nunca nos van a dar esa respuesta. Y fíjate, hay una acotación muy importante en esto, que para entender el infinito y para entender que ellos lo que hacen son hablar de teorías sin basamento, de que al final son mentiras porque no tienen conocimiento. Hay que entender que ellos no poseen ser, no poseen esa luz del Padre Eterno. Entonces, ¿qué pasa? Sus teorías se quedan en lo material y toda la creación se sustenta bajo un espíritu, bajo el espíritu. Es espiritual, la ciencia con el espíritu siempre va unida. Entonces, ¿qué sucede? Que es necesario, cuando hablamos del infinito, ver más allá de lo que nuestros ojos pueden palpar, porque ese infinito es una creación perfecta como lo somos nosotros. Y dice: el infinito tiene su origen en la luz. Entonces ese infinito no es materia, es luz pura, energía. Es preexistente. Desde antes que naciera un planeta, ya su espíritu existía. Y dice, pues, punto también ignorado por la ciencia de las tinieblas. Y es que la ciencia de las tinieblas ha ignorado eso porque no posee esa inteligencia, no posee ese principio luz que todos nosotros tenemos, y ellos en su astucia por mantenernos engañados, lo único que han hecho es pintarnos verdades a mitades. Fuera del planeta hay muchos soles, estrellas, pero no nos dicen por qué. Pero nos dicen, eso es algo que no se sabe todavía, pero son ellos los que no tienen ese principio. Nosotros tenemos toda la inteligencia para conocer eso y mucho más. Exactamente, Raúl. Entonces ahí sigue, como desde esta hora
lo llamaremos, que es la ciencia de las tinieblas. Pues toda ciencia del mundo ha salido de la rebelión y fue lanzada afuera de los arrojados a este planeta, que nada conocen de la luz, y la poca que conocen rechazan porque es su destrucción, y este es el principio y objetivo de las ciencias actuales de la humanidad: negar la luz, o el conocimiento de las ciencias reales, y este es el principio de su ciencia de perdición. Entonces aquí podemos seguir hablando de lo que veníamos comentando en el capítulo 4, y ahora todas estas ciencias que, como aquí lo dice, fue lanzado afuera el gran dragón, ¿ok? Porque es ese dragón que ya comprendemos que es una organización extraterrena que contiene una tecnología, entre comillas, más avanzada, y es de esa forma como nos implantaron una falsa ilusión frente a nuestros ojos para inhibir que pudiésemos contemplar la realidad, ¿ok? Pero como comentamos en el capítulo 4, que no pudieron tocar la esencia, puesto que esa esencia que hay en nosotros es la luz. Nunca van a poder negar la luz, porque la luz es inmutable. Nunca van a poder negar ese conocimiento de la ciencia, aunque lo nieguen, pero sabemos que es cierto dentro de nosotros. O sea, eso que nosotros sentimos cuando vemos al cielo y nos preguntamos cómo van a haber tantas estrellas y no van a estar habitadas, es algo que se siente en nosotros. Es esa ciencia de la luz, ¿ok? Fíjate, y es que lo dice muy claro. Ellos niegan la luz, niegan el conocimiento de la ciencia, y este es el principio de su ciencia de perdición, porque al haber separado la ciencia del espíritu, primero niegan la existencia de la vida. ¿Y cómo negar la vida? ¿Cómo negar que un perrito tiene su espíritu? ¿Cómo negar que un árbol es vida pura, más allá de lo material? Entonces, ahí podemos comprender cómo ese es el principio de su perdición, porque nosotros, al contener la luz, contenemos la inteligencia y decimos, no, pero esto no tiene sentido. Si yo, conociendo mi cuerpo, sé que tengo un espíritu y qué es lo que me mueve, qué es lo que es mi vida real, lo que mueve este cuerpo, y cómo es que lo demás no. Y entonces, ¿por qué lo que la ciencia crea, esta laptop, un sillón, una nevera, no tiene espíritu, no se mueve, no siente nada, tiene que moverlo otra persona? Porque ellos crean bajo ese perfil, o mejor dicho, no crean, simplemente copian de lo que ya existe. Exactamente. Y dice, y este es el principio de su ciencia de perdición, pues la negaron para imponer a la humanidad la esclavitud de tinieblas y ellos lograr vivir a expensas de la oscuridad. Entonces, ellos al negar esto a la humanidad, le ponen barreras donde ellos nos puedan hacer esclavos, porque ponen las reglas a su manera y quedamos a expensas de la oscuridad. O sea, nunca en todo lo que es ese sistema no hay algo que tú digas, esto es luz, esto es una información de luz, voy a este lugar porque acá me enseñan la luz. Y eso es lo que estamos rescatando ahora, porque aunque tú ibas a una iglesia, allá no te decían tú vienes de las estrellas, te decían tú vienes del barro. Si tú ibas a la ciencia, te decían, no, es que tú vienes del mono. A la ciencia más astronómica, entonces es una explosión que creó todo, pero perfecto. Que de una explosión creó todo perfecto. Entonces, si nosotros vemos qué es lo único que hace una explosión, destruir. ¿Y qué queda? Desastre. Entonces, ahí nosotros, usando la lógica, nos damos cuenta y salimos de esa esclavitud que ellos nos impusieron. Exactamente. Entonces dice que también tienen los terrestres por seguirlos en sus ciencias y no atreverse a volver a la luz, como es el origen del infinito y sus estrellas. ¿Okay? Entonces aquí podemos continuar apoyando lo mismo, que esa humanidad que se queda en esa falsa ciencia
se estanca por seguir la falsa ciencia que el mundo implantó como verdad, ¿ok? Como leíamos en el capítulo 4 la profecía de Benjamín Solari Parravicini, ¿ok? Y no atreverse a volver a la luz, como es el origen del infinito, sus estrellas. Ese atrevimiento nace de la voluntad del ser de cada uno de nosotros. Cuando nos adentramos a ese sentir lógico y se activan unos mecanismos que nos van llevando a encontrar la verdad. Y la verdad es el origen, y el origen es la luz. Venimos de la luz, venimos de las estrellas, ¿ok? Entonces, más adelante se pueden ir explicando esos mecanismos de cómo se fundamentó la creación, cómo fue esa implosión de leyes dentro de ese gran vientre creador, ¿ok? Entonces dice, la luz tampoco es el origen del infinito, pues antes de ella existía el poder que la creó, y de esto se sabe desde el tiempo de Hermes Trismegistro, y fue replicado en su misma exacta fórmula por Juan 1:1.5, el apóstol de Jesús, cuando dijo como método central de todo el origen. ¿Ok? Entonces aquí vamos a tocar lo que quedó escrito en Juan 1. En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. En el principio de todo. Este es un principio dentro de la preexistencia. Antes de la existencia. Claro, en el principio era el Verbo, y el Verbo es una ley. Y el Verbo era con Dios. Ahí. La fuerza de la creación estaba con Dios. Exactamente. Pero aún no se manifestaba. Pero después nos dice, y el Verbo era Dios. Ahí hay que ver, o sea, verlo separado, pero al mismo tiempo está dentro de sí mismo, como para no enredarnos. Son la misma fuerza, pero cada una tiene sus cimientos específicos, cada uno, ¿ok? Porque cada uno contiene sus propias leyes que al unificarse son uno. Este era en el principio con Dios, ¿ok? O sea, el Verbo era desde los principios con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas. Por el Verbo que era Dios. Exactamente. O sea, todas las cosas que había dentro del Verbo, que eran todas esas leyes, con esas leyes fueron hechas las cosas. Y sin Él, sin el Verbo, nada de lo que ha sido hecho fue hecho. ¿Ok? Y en Él estaba la vida. ¿Pero qué era la vida? Uno se pregunta, pero más adelante dice, y la vida era la luz de los hombres. Pero después nos dice, su origen. Exacto, o sea, la vida era la luz de los hombres. Pero es que no estaba hablando de que en el principio era el Verbo. Y el Verbo era uno con Dios. Y con todas las leyes que había en el Verbo, ahí Dios creó, ¡pum! Y la creación se fue expandiendo en esa implosión que hubo. Toda esa fuerza se fue expandiendo la creación. Y de ahí nos dice claramente que nada de lo que ha sido hecho sin las leyes fue hecho, ¿ok? Porque en Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. O sea, esa vida de la preexistencia nos está diciendo que... Quiere decir que en esa luz, que era ese principio, ahí ya estaba el hombre. Porque era la vida, y la vida era la luz de los hombres. O sea, nos están hablando que en el principio era el hombre universal, aquel que se hace uno con las leyes del universo. ¿Ok? Deja de ser un hombre engañado por el mundo y se adentra a las profundidades de su ser y comienza a comprender la vida real. Porque en el principio de esa preexistencia, ahí estaba el Hijo.
y el Hijo estaba con el Padre Eterno. Pero el Hijo se hizo uno con el Padre Eterno, porque ellos lo reconoció. habitaban en el útero de ella. Todos estaban en el útero de la creación. Y este era el principio con Dios. Todas las leyes de la creación con el Padre Eterno, el Hijo Eterno. Todas las cosas por ellos fue creada. Ahí, ¡pum! Un cimiento infranqueable. Exactamente, o sea, toda esa implosión de leyes se expandieron. Y sin ninguna de esas leyes, nada fue hecho, porque todo fue cimentado en esos cimientos del verbo, ¿ok? Y en él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. O sea, nos está diciendo que la luz es la vida, y que el hombre es la luz, cuando se hace uno con este principio, ¿ok? Entonces está muy claro como nos está prácticamente dando hasta... Nos está dando nuestro origen. Nuestro origen. La misma función del hombre es llegar a su origen. Y a medida, cuando nosotros comenzamos acá, lo vemos lejos, lejos, lejos. Pero a medida que nosotros vamos comprendiendo todos estos símbolos que nos dejó el anciano, ahí esa preexistencia que es nuestro origen se va acercando. Y se va acercando. Y va a llegar un momento en el que nuestro conocimiento va a hacer que nosotros la veamos aquí mismito, y la tengamos aquí adentro y digamos, este es mi origen. Claro. Este es mi origen, aquí nací yo y yo voy hacia él otra vez, pero lo tengo aquí. Entonces antes lo veía tan lejos como, allá crearon todas las cosas, pero no, está aquí. Porque vengo de ahí. Porque vengo de ahí y ya me reconozco. Entonces mi ser se hace uno con toda esa creación. Maravilloso, ¿no? Es gigantísimo. Poderoso, porque reconocemos de dónde venimos, ¿ok? Entonces dice, la luz en las tinieblas resplandece, y las tinieblas no prevalecieron contra ella, porque la luz viene de ese principio preexistente. Por eso resplandece ante las tinieblas. Ante las tinieblas que no tienen cimiento. Exacto. Porque fueron muy posterior y no fueron creadas bajo ese principio, no contienen verbo. No hubo una gestación, no hubo leyes, hubo una ignorancia, una desviación producto de la ignorancia en la manifestación física. Exactamente. Okay. Y las tinieblas no prevalecieron contra ella, pues el hombre que tiene la luz por dentro se saca esas tinieblas que lo enlodan en este planeta y vuelve a la luz. Y esto fue lo que enseñó Jesús, el principio y fin de la fórmula de creación, cuando dijo, yo soy el alfa y la omega, principio y fin, dice el Señor, el que es y que era y que ha de venir, el Todopoderoso. Muy poderosa esto que nos enseñó Jesús, el anciano de días, porque aquí nos está hablando como toda esa luz tuvo que venir en forma de hombre físico, un hombre que contenía todas las leyes del universo vivas en sí, el mismo creador de las humanidades, pisando la tierra para decir, yo soy el alfa y la omega. Ahí habla el Padre Eterno y habla el anciano de días, porque se hace uno con él, el principio y el fin sin fin, dice el Señor. El que es, o sea, el Señor de los espíritus, el que es y que era y que ha de venir, el Todopoderoso. O sea, nos está hablando de que el mismo Jesús es el mismo Padre Eterno. O sea, se manifestó y estuvo enfrente de nosotros, y muchos no lo reconocieron porque no tenían ese principio verbo que nace desde ese alfa. Y que ahora en el omega vamos hacia él. Entonces dice principio y fin, pero también nos hace algo muy importante, que él fue el símbolo del hombre para que nosotros aprendiéramos. Entonces nosotros venimos también del principio, y en ese fin sin fin vamos a estar si nos unimos a la ley que no es imponente,
sino es simplemente ir en pro de la vida, en pro de toda la creación, unirse a ella, sentirla toda, defenderla. Entonces allí ese símbolo es muy poderoso, y el que es el hijo de toda la creación, o el vástago de la creación, el que era Jesús en aquel tiempo que vino, y el que ha de venir, que es el mismo anciano que viene por segunda vez con su nombre nuevo, que es Ran-Ridan, que es en su segunda venida. Él viene sin origen del pecado, o sea, cuando ya el pecado haya desaparecido, que el pecado viene siendo esas trampas que nos ponen diariamente para que nosotros cometamos errores. Esas tinieblas. Ajá. ¿Okay? Esto está escrito en Apocalipsis 1:8. ¿Okay? Entonces, cuando habla de que vino a ser el símbolo de hombre, no es que sea hombre, sino que es hombre universal, un hombre, como una ley, o sea, una ley que se contiene en dos fuerzas, femenina y masculina, ¿ok? Por eso hay que comenzar a ver esa palabra de hombre universal como esas dos fuerzas que se unifican y se hacen una, ¿ok? Porque es como la fuerza que complementa al hombre, la femenina y la masculina. Sí. ¿Para qué? Para dar la continuidad de la vida, la expansión de la creación. ¿Okay? Y por esto, los científicos de su momento, los arrojados de la luz mayor de los soles, lo asesinaron, porque son tinieblas que no resplandecen, como hoy igualmente los sacrifican porque niegan la creación, diciendo que todo salió del Big Bang o el caos, que es la ciencia de la rebelión o de Lucifer. O sea, esos arrojados, que comenzó por allá la batalla en Lira, después fue la batalla continuamente, Orión, Sirius, Zeta Reticulis, Zeta Silón, Alfa Centauri, llegan a Maldek y ahí hacen todas esas modificaciones genéticas que venían haciendo de Lira en todos los planetas sistémicos que destruyeron, ¿ok? Miguel los arroja a la Tierra y engaña al mundo entero, porque sabe que le queda poco tiempo. ¿Por qué le queda poco tiempo? Porque el hombre está comprendiendo la ciencia de la ley del todo, la ciencia del espíritu, ¿okay? Está reconociendo su origen en la preexistencia. Y no es que seamos tú y yo solamente que venimos de allá, sino es que es toda la humanidad, toda la humanidad que se reconoce y recuerda su esencia, su estirpe espiritual. ¿Ok? Entonces, fíjate, acá habla de que lo asesinaron, pero, y podemos decir, bueno, pero si arriba me dijo que él es el todopoderoso y que no lo puede matar. Es que esa rebelión, por no tener ese principio de luz, creían que haciéndolo desencarnar o matando su cuerpo, iban a matarlo a él. Pero recordemos que este libro nos está diciendo que nosotros somos un ser, un espíritu, un ser que es un espíritu, que el cuerpo es un vehículo para que nosotros podamos vivir, hacer vivencias para crear memorias e ir aprendiendo en cada encarnación. Entonces, ¿qué símbolo dejó Jesús con esa muerte? Primero, los delató, como aquellos que niegan a la creación, porque matan al mismo vástago que viene del seno, que pertenece al verbo, que es Jesús. Entonces, ¿a quiénes son aquellos que lo mataron? Esa raza judía. Entonces ya por ahí los delata. Por otra, el otro símbolo que deja con ese asesinato que hicieron ellos es que el hombre resucita siempre que en su corazón sienta la vida. Porque, ¿qué sucede? Que nosotros, tanto como Jesús como nosotros, somos un espíritu. Tenemos un ser que va más allá de la materia, que está hecho para el aprendizaje, como lo estaba comentando. Entonces, no fue que él no tuvo otra opción y lo mataron. Él hizo el símbolo y ellos cayeron en su propia trampa. Porque ahora, ¿cómo los reconocemos? ¿Cómo sabemos que toda esa mentira, cómo la sustentamos? Con toda la vida de Jesús, que nos dejó en la enseñanza del hombre perfecto, que muere a todos esos vicios que estaban allá y resucita en luz. Entonces nosotros no tenemos que desencarnar si ya Él nos los mostró. ¿Nosotros qué hacemos? Vivos, nos hacemos un hombre nuevo.
nos sacamos ese hombre viejo que era vicioso, que era de malos hábitos, emocional, porque en la creación la inmutabilidad del ser es perfecta. Exactamente, Raúl, maravilloso. Entonces, ahí nos habla claramente el gran dragón, la serpiente antigua que se llama Diablo y Satanás, que siempre se opuso a lo que es luz y verdad, y por esto ellos y su ciencia están condenados a desaparición, como la Primera de Corintios capítulo 13 versículo 8 al 10 determinó: el amor nunca deja de ser, pero las profecías se acabarán y cesarán las lenguas, y la ciencia acabará, porque en parte conocemos y en parte profetizamos, mas cuando venga lo perfecto, entonces lo que es en parte se acabará. Entonces, aquí ciertamente entra esa sentencia de justicia ante la falsa ciencia. ¿Okay? El amor, que es la ley, y como es una ley constante, universal, nunca va a dejar de ser. Pero las profecías se acabarán. ¿Y qué son las profecías? Mensajes de advertencia. De advertencia. Claro, o sea, es como un mapa de navegación, pero va a llegar un día que ya esas profecías se van a cumplir todas y se acaban. Y cesarán las lenguas, o sea, toda esa prédica, ¿ok? Todo es profetizar, esas advertencias. Ese análisis que viene siendo esa ciencia, que era el análisis de esas profecías, va a terminar cuando ellas mismas se cumplan. Exactamente. Entonces la ciencia acabará. Aquí nos está hablando claramente que toda esa ciencia de Satanás acaba. ¿Por qué? Porque en parte conocemos y en parte profetizamos. Mas cuando venga lo perfecto, o sea, cuando venga la verdad de la ley, entonces lo que es en parte se acabará. Y queda lo perfecto. Queda solamente la ley, lo que es, o sea, no, ya no es que vamos a tener atisbos de lo que hay allá en Marte, en Venus, en Júpiter, de que si las nubes son de esta forma, de que si está deshabitada, no, ahí nos va a hablar de las leyes reales de la creación. Ahí vamos a aprender entonces a lo que es la vida real, ¿ok? ¿Cómo es que el agua siempre se está regenerando? ¿Cómo es que una montaña alberga tanta vida? Todas esas leyes, o sea, no es a lo material, a lo físico. No, ¿cómo se forma un planeta? La arena, no. Vamos al núcleo de la creación. Exactamente. Todas esas leyes que sujetan los vientos, los mares, las montañas. O sea, imagínate cómo es la inteligencia del viento. Así, pregunta sencilla. Que el viento va, pero ¿por qué va para allá? ¿Por qué es así el viento? Entonces no, porque entonces empezamos a hacer así, claro, entonces la dialéctica entra ahí, pero no se van al origen, que es la luz, ¿okay? Que es lo que mueve todo, ¿okay? Entonces dice: y no ha existido ni existirá en los días luz mayor exponente de la ciencia del infinito que el propio Jesús, pues Él es el creador de este planeta y su humanidad. Entonces, no ha existido ni existirá en los días una creación más perfecta que el mismo Jesús, pues Él, antes de manifestarse en este planeta, creó todo. Imagínense cómo es eso. O sea, antes de Él venir siendo un hombre universal, creó todo para ir a habitarlo. Entonces, ahí está la maravilla de lo que es la creación. Pues Él es el creador de su humanidad. Y entonces dice, como nos advirtieron sus profetas, que dice: Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otros tiempos a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo, y por quien asimismo hizo el universo. Entonces lo estamos leyendo y diciendo ahora, pero ¿hace cuánto nos lo dijeron?
y no lo entendimos. Entonces ahora tenemos esa fuerza, ese molde, esa madurez espiritual para comprender todas esas enseñanzas que hace tanto tiempo estuvieron ahí. Exactamente, o sea, el mismo Padre Eterno, Creador, el sin nombre y sin fin, hablaba mediante a su Hijo, a quien constituyó heredero de todo. O sea, es que el Padre, cuando ama tanto al Hijo, le entrega todo ese conocimiento, toda esa forma de ser, lo viste, lo alimenta, lo llena de conocimiento. Y como el Padre Eterno, siendo el creador de los universos, de las humanidades, teniendo un Hijo, le hereda todo, ¿cierto? O sea, pero ese Hijo tenemos que verlo también, no solo a Jesús, sino a nosotros también. Porque Jesús tuvo que venir acá para enseñarle. No Jesús hombre, sino el anciano de días, el creador de las humanidades y de este planeta y de todo lo que hay por allá. Hacerse hombre para que comprendiera que uno es el Hijo de Dios. O sea, uno el que se hace ley con el Padre Eterno y hereda todo ese universo, toda esa creación, todas esas leyes. Está a la espera por nosotros. Exactamente. O sea, qué gran corazón tiene el Padre Eterno y Jesús, que vinieron al mismo planeta Tierra, lo pisaron y caminamos con él, y aún así casi ni se entendió que vino, como dicen, murió por los pecados del mundo. Si hubiese muerto por eso, ya nos hubiésemos salvado todos, ¿verdad? Claro. O sea, ya no hubiese pecado, pero todo cae cuando se le aplica la lógica. Eso es parte del engaño que le han puesto Exacto. al hombre. O sea, vino a enseñar el Dios producido por sí mismo, a reconocerse, a que nos reconozcamos con esa ley, que es la misma ley del todo, que lo venimos hablando aquí, ¿ok? Uh-huh. El cual, viendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas, hecho tanto superior a los ángeles, cuanto heredó más excelente nombre que ellos. Porque ¿a cuál de los ángeles dijo Dios jamás: mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy? Y otra vez, yo seré a él padre, y él me será a mí hijo. Y otra vez, cuando introduce al primogénito en el mundo, dice: adórenle todos los ángeles de Dios. Ciertamente, los de los ángeles dice que él hace a sus ángeles espíritus y a sus ministros llama de fuego. Mas del Hijo dice: tu trono, oh Dios, por el siglo de los siglos, cetro de equidad es el cetro de tu reino. Has llamado la justicia y aborrecido la maldad, por lo cual te ungió Dios, el Dios tuyo, con óleo de alegría, más que a tus compañeros. Entonces, ¿qué nos está diciendo acá? Él siendo el resplandor, el Hijo siendo ese resplandor, que es la vida misma, como sustancia, quien sustenta todas las palabras de su poder. O sea, él mismo, cuando habla de que sustenta, es que él mismo se hacía ley de toda su creación, habiendo efectuado, o sea, habiendo enseñado al hombre cuál era el error, que en este caso nos hace pecado, nos dice que es pecado, pero sabemos que es el error que comete el hombre por la ignorancia.
pasando por encima de toda esa imposición que había aquí y actuando en ley, sin pecado, sin error, se sienta a la derecha del Padre y se vuelve como un ejemplo para tanto el hombre mismo como para esos ángeles. Son simplemente hombres inteligentes que están en un nivel espiritual más alto, mas sin embargo todavía ellos tienen como referencia al mismo anciano de los días, porque fue la perfección hecha hombre. En ningún momento hubo en él una mancha. Sí, entonces está muy maravilloso lo que nos habla. ¿Por qué? ¿A cuál de los ángeles dijo Dios jamás: mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy? Y otra vez: yo seré a él padre, y él me será mi hijo. Y otra vez, cuando introduce el primogénito, el vástago, anciano de días, en el mundo, y dice: adórnenle todos los ángeles de Dios. Ciertamente de los ángeles dice: el que hace a sus ángeles espíritu y a sus ministros llama de fuego. ¿Ok? Mas el Hijo dice: tu trono, oh Dios, por el siglo del siglo, cetro de equidad es el cetro de tu reino. O sea, aquel que el Padre Eterno nombra hijo, digámoslo así, pero es el mismo que se reconoce como hijo del Padre y hace la voluntad del Padre, y es por eso que le hereda todo el universo, toda la creación. ¿Por qué? Porque esa luz que era en el principio, el vástago, es el mismo reflejo de, como dice, la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, o sea, con las leyes del verbo, que las hace carne. Que el verbo, fíjate, que el verbo se creó en un principio, porque dice, se engendró, y después dice, y otra vez lo volvió a poner, pero en el mundo. El mismo Padre Eterno, o sea, fue su hijo en la misma preexistencia. Y cuando llegó al mundo, otra vez se reconoció como su hijo, porque tenía el mismo poder del verbo y el Cristo vivo en su corazón. Ese ser de él, unido con el del Padre. Entonces, todos los ángeles de Dios adórenle. No es que, alabanzas y, lo mejor. No. Es como, véanlo, comprendan la ley, vean la manifestación de la perfección y únanse a esa misma perfección. Porque esos ángeles son hombres. Son hombres universales, y cuando ven al Hijo de Dios, que es el que contiene toda la fuerza y creación del mismo Padre Eterno dentro de sí, los ángeles lo alaban, lo adoran, pero es esa reverencia de aprendizaje y humildad ante el creador de las humanidades, ante el anciano de días, pues. Ante el anciano de días, no, maravilloso. Entonces, y fíjate lo que dice el anciano para sustentarlo: tu trono, oh Dios, por el siglo de los siglos, cetro de equidad es en el centro de tu reino. Entonces, tanto ese trono que le da al Hijo, también es el mismo trono que le da a cualquier hombre que se haga uno con la ley, porque también le va a entregar todo, porque se convierte en su hijo. Está ahí esperando para que el Hijo del Hombre se levante y se haga uno con ese cetro de equidad, que es el cetro de tu reino. O sea, no es que está por allá lejos y es inalcanzable para unos y alcanzable para otros. No. O el que estudió llega, el que no estudió no llega. Claro. Nada que ver. Es el que reconoce la fuerza del verbo que hay dentro de sí. ¿Ok? Has amado la justicia y aborreciendo la maldad, por lo cual te ungió Dios, el Dios tuyo, con óleo de alegría, más que a tus compañeros. Y tú, oh Señor, en el principio fundaste la tierra, y los cielos son obra de tus manos. Ellos perecerán, mas tú permaneces, y todos ellos se envejecerán como una vestidura.
Porque aquel que no reconoce al Padre Eterno dentro de sí, que es ese óleo de alegría, no puede el Padre Eterno, aunque está en espera de él, no puede decirle, eres mi hijo, porque no está haciendo su voluntad. Entonces, dice, es solo aquel amado que ama la justicia y aborrece la maldad, porque quien no ama la justicia, quien no se saca todo ese engaño que nos han metido, no puede hacerse semejante al mismo anciano de día, al mismo Cristo, porque no está reconociendo al Padre Eterno como su origen, como su principio. Maravilloso. Dice, y tú, Señor, en el principio fundaste la tierra, y los cielos son obra de tus manos. Ellos perecerán, mas tú permaneces, y todos ellos envejecerán como una vestidura, y como un vestido los envolverás y serán mudados, porque ciertamente ellos son materia, y la materia que no tiene espíritu es perecedera. Por eso este cuerpo, cuando se hace una herida, se regenera, porque contiene espíritu, contiene leyes perfectas. Ahora esa creación que es plástico, que es metal, eso no se puede regenerar solo, porque no contiene las leyes, que fundamentan la creación, no contiene espíritu, no contiene un ser inteligente. Y al no contener un espíritu, ves esas tinieblas que cumplen esas mismas características que estás diciendo, Raúl, que no poseen esa esencia del origen. Al no poseerla, perecen. Así es. Se van como tamo que se lo lleva el viento. Y el Padre Eterno, siempre inmutable y siempre por los siglos de los siglos, sus obras estarán vivas, porque contienen espíritu, contienen ley. Aunque tú cortes un arbolito, luego van a hacer otro arbolito, porque está la semilla que es su espíritu, un espíritu colectivo tienen ellos, pero contienen esa ley. Exactamente. Pero tú eres el mismo y tus años no acabarán. Pues, ¿a cuál de los ángeles dijo Dios jamás? Siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Todo eso está en Hebreos 1. ¿Ok? Entonces, este es el mayor exponente, pues para crear se tiene que ser científico, y él lo demostró, como esta escritura refiere. Porque ¿cómo vamos a poder crear un árbol, unas montañas, unos universos, unos planetas, sin conocer la ciencia que hay dentro de nosotros? Y la ciencia que contiene esa creación. Es conocer las fórmulas sencillas, ¿ok? Las fórmulas de una flor, de un ave, Más adelante, cuando comprendamos bien los días de creación, ahí vamos a tener una dimensión más amplia. De cómo es nuestro proceso de ascenso. Exacto. Y es maravilloso porque el crear es la misma esencia del hombre, porque el hombre está hecho para la expansión de los universos. Y siempre que el hombre se une al Padre es para crear, es para expandir, para que haya una armonía en expansión. Al comprender este pensamiento lógico, comenzamos a ver que la ciencia del mundo es solo uñetazos de dragón, atinados a la intemperie del tiempo, que no hicieron mella en la ley del todo, pues nunca pudieron fijar su caos como definitivo. Llegando el momento y al enfrentarse a Jesús, Dios por siglo del siglo, cetro de equidad de su reino, de su derrumbe, porque la ciencia de este mundo no caminó jamás hacia el origen de la luz, por lo contrario, la negó y persiguió, implantando su teoría o aplicando astuta de la estupidez,
para que ni siquiera en su ignorancia, que la quiebra y desmenuza, fue capaz de valorar la inteligencia del hombre, que en esta hora y en un abrir y cerrar de ojos entiende la verdadera ley como madre del infinito que siempre se mostró. Entonces, fíjate, comenzamos a comprender con un pensamiento muy natural en el hombre. No hay que ser un doctorado, matemático, científico. Solo hay que tener un pensamiento lógico y comenzar a cuestionarse sobre esas cosas que son perecederas. Entonces comprendemos que lo que hace el dragón son muñetazos porque, como el Apocalipsis dice, cayó a la tierra y está molesto porque le queda poco tiempo. Él está en ese proceso en que no va a quedar nada de ese dragón. Toda esa perversión que hay en el tercer día no va a existir, que estamos a un paso de él. A medida que el hombre va comprendiendo todo esto, va acelerando el proceso de profecía porque se está uniendo a ella y está cumpliendo las profecías, porque el símbolo se está cumpliendo a medida que el hombre se planta en él, se ubica en la profecía. Entonces, que no hicieron mella en la ley del todo, o sea, no tienen pertinencia con la ley, no, por su tosudez, se cortan de esa ley del todo. Se cortan, correcto. Entonces, nunca pudieron fijar su caos como definitivo, porque es perecedero. Como es caos, termina. Llegando el momento y al enfrentarse a Jesús, que dijo, Dios, por los siglos de los siglos, cetro de equidad de su reino. Porque Dios está esperando, pero a quien cumple la ley. Y lo es justo. Es justo. No es bueno ni malo, sino que es justo. Es justo, correcto. El único que es bueno es el Padre Eterno. Como dijo Jesús, no hay bueno sobre la tierra, sino el Padre. ¿Okay? Entonces ahí está su derrumbe, porque la ciencia de este mundo nunca caminó de la mano con el Espíritu, con la luz. Por el contrario, en su tosudez, niega e implanta teorías ignorantes, se puede decir, porque son teorías que no tienen fundamento lógico ni real dentro de la misma vida. Ellos creen que por cruzar una especie de una flor con otra y sacar una flor nueva, eso es creación. Eso no, eso es violación a las leyes. Ellos no están creando nada, simplemente están haciendo que una maravillosa flor corrompa su naturaleza, y ni siquiera por ellas mismas, sino por su manipulación. Así han hecho con el hombre. Fue capaz de valorar la inteligencia del hombre, que en esta hora y en abrir y cerrar de ojos entiende la verdadera ley como madre del infinito que siempre se mostró. Porque al toque de la final trompeta, porque se tocará la trompeta, todos seremos verificados en un abrir y cerrar de ojos, porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción. ¿Ok? Porque es así, en un abrir y cerrar de ojos, cuando comprendo con un pensamiento lógico en mi ser lo que es la verdad de la ley del todo, que ya yo comienzo a soltar eso del mundo, esas falsas teorías, esas falsas ciencias, esas falsas religiones, mitos y creencias, que lo que hicieron fue estancarme en ese ascenso espiritual, como lo comentamos en el capítulo 4, ¿ok? Y que tal perversa ciencia asesinó como verdad, implantando su rebelión del Big Bang, que por inexacta en su principio matemático, físico, químico, de sus etcéteras, esta primera ventisca de la verdad llegada, la arrasa con solidez en su teoría y corta sus ramas. Porque, ¿qué pasa? Que en nuestra ignorancia, por haber sido puestos en este sistema que no nos deja ver más allá de lo que somos, más sin embargo ahora lo estamos haciendo, esa ciencia quiso cubrir la verdad, pero la verdad
si recordamos lo que dice Jesús, la verdad nos hará libres. Nunca la van a poder tapar como es. Entonces, cuando nosotros reconocemos esa verdad, esa ciencia muere, porque entendemos, cuando nosotros comenzamos a crear un pensamiento lógico, comprendemos que el Big Bang fue una explosión. Y como comentamos anteriormente, ¿de qué explosión sale esta perfección tan maravillosa? ¿Cómo sale una flor tan bella de una explosión? Un perrito, un gato, el hombre mismo, una montaña, un río. ¿Cómo ese proceso de evaporación del agua llueve, vuelve a los ríos, vuelve a los mares, sustenta toda la naturaleza con la lluvia? ¿Cómo esa perfección va a nacer de algo, de un Big Bang? No tiene solidez su teoría, y se corta el mismo hombre, la corta de sí mismo, porque comprende que es ineficaz, no existe, es mentira, y la verdad le da la libertad al hombre. Exactamente, por eso no hay que olvidar lo que es trascendental para nosotros, que es el conocimiento de la ley. Ese requisito es indispensable para lograr alcanzar la entrada al templo de sabiduría, que es la comprensión de la ley del todo, y traspasar luego el umbral de la lógica, dejando atrás las viejas concepciones de lo que parecía ser la verdad, porque no hay cosa más preciada que brille con luz propia y codiciable a los ojos del iniciado que la verdad. O sea, esa verdad que nos hará libres, esa verdad que nos da respuestas claras, certeras, sencillas a nuestro espíritu. Esa verdad que nos saca de ese quinto impulso del segundo día de creación y nos va como un rescate a nosotros, esa verdad. Y nos posiciona en el sexto impulso. Y ahí poco a poco vamos comprendiendo lo que es esa ley del todo, cuando ya nos adentramos a la creación misma. ¿Ok? Hay que entender también, para terminar de acotar, que este conocimiento no es complejo, que es para algunos entendidos, para aquellos que son muy inteligentes. Es sencillo, pero hay que comenzar a verlo dentro de nosotros, a verlo cómo se manifiesta en la naturaleza, a verlo más allá de aquellos ojos que son dialécticos. Hay que comenzar a verlo en todo, hacerlo vivo para poder irlo comprendiendo. Exactamente, por eso es que la claridad del iluminado surge cuando se descubre dividido en 1000 fragmentos y proyectado en 1000 individuos diferentes que le son conocidos e importantes para él. Se reconoce en el amigo que anda ciego porque no ha tenido un guía, se identifica con el padre y con el amigo, con el hijo y con el desalmado, con la madre que ama al hijo y con la que lo aborrece, se identifica con el vicioso y con el bebedor, con el mendigo y con el enfermo que sufre, hace suyo el dolor del afligido y del que no tiene conciencia hace su propio fracaso. Porque es que este conocimiento, no, como dice nuestro hermano Raúl, no es para unos sí y para otros no. Es para el que se hace uno con la ley y se identifica con ellas en el todo, en toda la creación. Entonces es anhelar la verdad, anhelar la conciencia, tener ese deseo por la comprensión. No es algo mental, no, porque es algo del ser, del espíritu. ¿Ok? Entonces, por eso es que este conocimiento va dirigido a todos los habitantes de la tierra, sin distingo de raza, sin distingo de condición social, ni cultural, ni religiones, nada. Va para todos y cada una de las personas que anhelen conciencia y quieran comprender todo el poderío interior que hay dentro de sí, como una ley, ¿ok? Maravilloso. Siendo Jesús el creador de este planeta y de la vida que hay en él, porque ya lo tenemos bien claro, que el mismo Anciano de Días es el creador de las humanidades. Tenemos noticias atrasadas de ciencia y esas son las que debemos investigar para encontrar la luz de su antes, su origen, que sería sin diatribas la ley del todo.
de donde todo emergió y que Isaías 4, 21-25, sustentando este origen, nos interrogó con auténticas preguntas para darnos la respuesta final. Y aquí son preguntas con lógica. ¿No sabéis? ¿No habéis oído? ¿Nunca os lo han dicho desde el principio? ¿No habéis sido enseñados desde que la tierra se fundó? Él está sentado sobre el círculo de la tierra, cuyos moradores son como langostas. Él extiende los cielos como una cortina, los despliega como una tienda para morar. Aquí nos habla claramente que el mismo Padre Eterno, el mismo Anciano de Días, está cimentado como creador de todas las humanidades, cuyos moradores son como langostas, pero no moradores solamente de la tierra, sino de todas esas humanidades que son como langostas porque son miles y millones, se expande constantemente. Entonces, Él extiende los cielos como una cortina, los mueve a su voluntad, los despliega como una tienda para morar. Él convierte en nada a los poderosos y a los que gobiernan la tierra hace como cosa vana, como si nunca hubieran sido plantados, como si nunca hubieran sido sembrados, como si nunca su tronco hubiera tenido raíz en la tierra. Tan pronto como sopla en ellos, se secan, y el torbellino los lleva como hojarascas. ¿A qué, pues, me haréis semejante o me compararéis? Entonces, convierte a los poderosos en nada, porque esos grandes sargentos militares, políticos, sacerdotes, solo usan falsas vestiduras. Quiero acotar algo que tú dominas muy bien, que es mi delirio en el Chimborazo, y es una referencia perfecta a todo esto que estamos hablando acá. Cuando le dice que de qué se vanagloria, si él es apenas una mínima partícula en lo que es el universo. Claro, ese delirio en el Chimborazo, cuando Bolívar nos decía, se decía a sí mismo, ¿cómo, oh tiempo, no ha de desvanecerse el mísero mortal que ha subido tan alto? He pasado a todos los hombres en fortuna, porque me he elevado sobre las cabezas de todos. Yo domino la tierra con mis plantas, llego al eterno con mis manos, siento las prisiones infernales bullir bajo mis pies. Estoy mirando junto a mis rutilantes astros, los soles infinitos, mido sin asombro el espacio que encierra la materia, y en su rostro leo la historia de lo pasado y los pensamientos del destino. O sea, él aún así, haciendo todas esas cosas, ese Dios de Colombia le dice, ¿crees que levantaros sobre una partícula del universo es elevaros? O sea, esas gentes gobernantes que tienen trajes, que tienen carros, que tienen millones y millones, son nada, porque se los lleva, como lo dice aquí claramente, tan pronto como sopla el viento en ellos, se secan, porque son la nada misma. O sea, creen que por tener millones y millones y millones y ser más que aquí, y ese ego de esos jefes, de esa jerarquía, de creerse más que el otro, es nada ante el Creador. Que es solo una vida, que al cabo de 30, 40 años, ¿qué va a ser de eso? Nada, porque al fin y al cabo, tanto dinero, tantas cosas, y se lo va a llevar a todas sus encarnaciones, no lo lleva. No lo lleva, porque lo que se lleva es el espíritu, que son las experiencias. Es como algo muy sencillo, agarrar al hombre más rico del mundo, agarrarlo y llevárselo para el desierto desnudo. ¿Qué va a hacer? ¿Qué es ahí realmente? ¿Va a ser mayor que quién? ¿Que la arena? O sea, va a quedar desnudo ante las adversidades de la creación, porque no tiene sustento ante ella, y perece. Entonces comprender que tanto ella como nosotros somos uno. Ella está, el planeta, la naturaleza está hecha para nosotros, y nosotros también para servir a ella y que sea la continuidad de la vida.
y es que hace referencia también a que nosotros debemos investigar lo que está escrito en el pasado, pues allí está toda la información, está documentado perfectamente para que nosotros comprendamos ahora. Entonces, nunca estuvimos solos. Esos mensajeros siempre han estado dejándonos la semillita, que ahora nosotros recopilamos y podemos crear ese fruto. Exactamente. Dice, todo eso lo dice el santo. Y los científicos de la rebelión, los poderosos y a los que gobiernan la tierra, todos, sus ángeles fueron arrojados con él. Los teóricos, los científicos, los caídos dijeron que a quien Isaías se refería aquí era a Lucifer, que para ellos se hizo llamar Dios, y se puso el nombre de Jehová o Yahvé, el que jamás puede ser creador, porque Lucifer es Dios del caos, de sus huecos negros, Dios de las teorías y sus tinieblas, y por esto no ha podido ver más allá de la tierra que invadió. Entonces, Jehová, Dios, Lucifer, el mismo. ¿Cómo caíste del cielo, oh lucero de la mañana? Cortado fuiste por tierra, tú que debilitabas a las naciones. Tú que decías, subiré a lo alto, a las nubes, y me haré semejante al Altísimo. Eso es lo que está en la Reina Valera, de 1960. Pero si ustedes investigan las Sagradas Escrituras de los años 1500, que fueron las primeras transliteraciones y traducciones de los antiguos escritos al español, dice claramente, oh Lucifer, cortado fuiste por tierra, tú que debilitabas a las naciones. O sea, ahí mismo, en Isaías 14, nos da la clave para descubrir a ese impostor que nos quisieron implantar, como el Padre de Jesús, que nunca lo va a hacer. Porque dice, él jamás puede ser creador, porque no contiene la semilla, no contiene el ser, no contiene un espíritu para poder buscar dentro de sí esa inteligencia y expandir la creación. No lo contiene, no posee. Porque él es Dios del caos, su naturaleza es la destrucción. Y lo que queda de él, queda en este planeta, y al cabo de este paso al tercer día de creación, no va a quedar nada, se va a extinguir. Por eso es que dice, ha descendido con gran ira porque le queda poco tiempo. Pues está dando sus últimas pataletas, porque lo que le queda acá es muy poco tiempo comparado a todo el daño que ya ha hecho. Exacto. Por eso es que dice que Jehová es un Dios celoso, es un Dios castigador, el Dios de las guerras, el del ojo por ojo, diente por diente, mía es la plata, mía es el oro. Entonces, ¿cómo así? Ahí lo dejamos pensando. Entonces, no puede ver más que su física cuántica desprovista de luz, porque quienes la emiten son los que nunca fueron plantados en el infinito o en el principio original que se llama espíritu, en el que se sustenta toda creación luz, y por ende la ley del todo, que vamos a conocer para llegar al todo, que es el torbellino que se lleva a sus teóricos como jarascas. Porque esa física cuántica que nos ha hecho descubrir esas mínimas partículas, igual no las han sustentado con el principio de luz. Por lo tanto, nunca han sido parte como el origen. Entonces, ellos no fueron plantados en este planeta como para que hubiera un desarrollo y un ascenso espiritual. Ellos invadieron este planeta para dormir o para atrasar el ascenso del hombre. Y dice, el infinito, que en el infinito o en el principio original de la luz, o sea, en esa preexistencia, existía una llama de espíritu, que era la llama que contenía toda la creación,
que estaba ahí en el mismo verbo. Era el útero de toda la creación. Y dice, en él, en esa llama, se sustenta toda la luz. Y por ende, o sea, por eso mismo, la ley del todo que vamos a conocer para llegar al todo. Pues nosotros tenemos que conocer todas esas leyes para poder conocer nuestro origen y saber que nosotros estábamos allí, en esa llama de espíritu, que antes de ser ya estaba viva. Pero en ese torbellino no deja que esa tiniebla penetre esa llama de espíritu. Es como un fuerte que hace hacia ella. Porque esa física cuántica desprovista de luz, porque ellos han llegado a lo más mínimo de las partículas y descubren que en el centro de la célula hay un núcleo y dentro de ese núcleo hay una luz que ellos llaman biofotón, pero ellos no saben de dónde proviene esa luz. Entonces, comenzar a ver que la misma luz del Padre Eterno está dentro de nosotros, como un hálito de vida que va pulsando y pulsando en cada una de nuestras 72.000 billones de células que emanan por todo el cuerpo y que van en rescate del hombre para sacar al hombre de esas tinieblas y ese abismo de ignorancia. Porque esa llama de eternidad, esa llama del espíritu, se presenta al hombre en el hoy, para recordarle su esencia, su lugar en el origen, su lugar en el principio de la luz, su lugar en la ley del todo, que ahora vamos a comenzar a conocer para comprender todo el poderío que hay dentro de cada una de nuestras células, dentro de cada uno de nuestros discos de memoria, dentro de nuestra alma, dentro de nuestro ser. Comprender que ante las leyes del universo se inclina ante nosotros, esperando que el hombre se levante. Así es, entonces, bueno, así finalizamos este capítulo de hoy, pero que nos deja una anécdota muy maravillosa, como vamos entendiendo que todo ese origen nuestro, que lo veíamos tan lejos, que no sabíamos dónde estaba, cada día se está acercando más a nosotros. Y a medida que nosotros vamos comprendiendo que no éramos, porque éramos ser, y comprendemos nuestro propio ser, nos vamos deslastrando de todo eso que no somos. Y a medida que nos deslastramos de todo eso que no somos, nos vamos acercando a nuestro origen. Y al conocer nuestro origen, vamos viendo hacia dónde nos dirigimos, cuál es nuestro verdadero propósito. Entonces, yo creo que en este capítulo y en secuencia con los demás, estamos conociendo una maravilla que no cualquiera comprende. Y por eso en su introducción dice que este libro es para aquellos apercibidos, que tienen un código vivo en su ser, que es aquel 144.000 que lee, comprende y comienza a ser vivo para expandir todo ese conocimiento. Exactamente. Muy pocos lo comprenden porque todavía siguen pensando en esos apegos físicos, mundanos del mundo, y siguen buscando respuestas afuera, siguen esperando que alguien más les dé las soluciones a sus problemas. Pero hay que comprender entonces que uno es el autor de su propia vida, el autor de su propio libro de la vida, y que cada uno de nosotros tenemos un espíritu individual. Entonces, al tener un espíritu individual, yo soy el autor de mi propia creación. Al ser el autor de mi propia creación, soy yo el que debo tomar, como hay una expresión bien venezolana que dice, tomar el sartén por el mango.
O sea, ser yo mismo quien forje mi espíritu, que agarre ese conocimiento y comience a ascender, a usarlo para ir a mi origen, a la luz, exacto, o sea, para dirigirme en ascenso. como un torbellino que más adelante vas a poder comprender. Entonces, muchas gracias, hermanos de Programa Voluntad, por estar atentos a esta sección de lectura. Un gran abrazo de corazón a corazón. Nos vemos en el siguiente capítulo. Gracias, Raúl, por esta maravillosa iniciativa. Y gracias a todos por la maravillosa atención que tienen, y esperamos en sus comentarios toda esa información que también puedan sacarle adicional, porque ustedes también son intérpretes. El maestro es el intérprete. Este lo comunica y lo difunde. Así es. Hasta luego. Chao.